Ciao, scusi, ragazzo, sai come posso arrivare a questo indirizzo? Ah, ¿es a mí? Sí entendí lo que dijo, Ah, pero mm, ahora ¿cómo le contesto? ¿Cómo era? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me entiende? ¿Y si se burlan de mí? ciao, ¿cómo stai? ¿Te ha pasado que comprendes mucho de la lengua que estás aprendiendo, por ejemplo, el español, pero que no te atreves a contestarle a un nativo una simple pregunta de cómo estás y mucho menos te atreverías a entablar una conversación con él por miedo? Pues en este video veremos algunas de las principales causas y algunos consejos para superar ese miedo que nos impide expresarnos en la lengua que estamos aprendiendo, que en este caso es el español. Así que enciende los subtítulos y comenzamos. Es normal que durante el proceso en el que absorbemos una lengua nueva exista un punto que podremos llamar intermedio, donde tú entiendes bastante de lo que escuchas en la lengua que estás absorbiendo, en este caso el español, y que quizá tienes el impulso o las ganas de comenzar a expresarte, pero sientes miedo o no tienes la suficiente confianza en ti para hacerlo de la manera correcta. Por miedo ya sea a pronunciar mal, a que no se nos entienda, o miedo al ridículo por no hablar bien, o incluso que en ese momento pues simplemente se nos olviden las palabras que creíamos que ya sabíamos. Y quiero decirte que este miedo es muy común, sobre todo en nosotros que somos adultos. Pero bueno, el miedo quizá es el mejor indicativo de que debemos hacer algo al respecto. Es importante resaltar que este es un miedo aprendido, o sea, no nacimos con él. Esto quiere decir que todos, o por lo menos el 99% de los humanos, nacemos con la capacidad de intentar hacer las cosas, sin mucho o nada de temor al error o a la crítica. Esta capacidad innata nos permitió progresar en muchas cosas, como aprender a caminar. ¡Ay! ¿Recuerdas? Caímos, tropezamos, nos raspamos y sin embargo nos seguimos levantando y seguimos intentando caminar sin importar cuántas veces fracasáramos. Y también lo hicimos para empezar a hablar. Decíamos cosas que creíamos en ese entonces que eran correctas y los adultos u otras personas nos corregían una y otra y otra y otra y otra vez hasta que lo hicimos mejor. Y para el progreso que tuvimos en ese entonces, lo cual es obvio porque hoy dominamos una lengua, que es nuestra lengua madre, tuvimos dos secretos, que fue la repetición y no temerle al error. Y luego de pequeños, ¿qué sucede? Que comenzamos a ir a la escuela y seamos honestos, la mayoría de las formas de enseñar en las escuelas está basada en evitar el error. ¿Recuerdas? Un examen, entre más taches tiene, pues te acredita una calificación menor. Quizá por este sistema de aprendizaje es que tendemos a querer evitar el error, siendo jóvenes o adultos, a pesar de que con los errores es con los que más se aprende. Y ok, estoy de acuerdo que hay cosas en la vida donde es mejor evitar los errores, ¿cierto? Pero para aprender un idioma nuevo, para absorber un idioma nuevo, es necesario equivocarnos una y otra vez. Entonces, una vez que explicamos y tratamos de comprender de dónde y por qué vienen este tipo de miedos al error, pues queremos superarlos, ¿verdad? Entonces, aquí te van algunos consejos para perderle el miedo a expresarte en esa lengua que estás aprendiendo. Consejo número 1 es leer en voz alta, obviamente en español, ¿verdad? U otra lengua que estés aprendiendo. Esto de la lectura nos ayudará a dos cosas principalmente. Uno, para escuchar cómo estamos pronunciando el español y lo segundo, para habituar la lengua a cómo deben pronunciarse las palabras, ¿no? Le avventure sessuali di Zeus, re degli dei, costituiscono un filone importante della antica mitología greca. Y con el tiempo, si adquirimos fluidez en la lectura, también adquirimos fluidez al expresarnos, ¿verdad? Consejo número 2. Hay un dicho que me gusta mucho y dice algo así: lo que practiques en privado te premiará en público. Entonces, para practicar cómo hablar una lengua, la que estás aprendiendo, te recomiendo eso precisamente, que practiques en privado. ¿Cómo puedes hacer eso? Hablando en voz alta
a ti mismo o a alguien más si es que tienes un compañero que pueda entenderte, pero si no, che pratiques hablándote a ti mismo. Voglio dire che mi piace il lunedì perché è il primo giorno della settimana, anche non lo so, è un'opportunità per iniziare, per cominciare a fare qualcosa di nuovo, per ricominciare a fare cose per raggiungere i nostri obiettivi. Sirve mucho grabarte en el celular y para esto no necesitas mucho tiempo del día, necesitas de 1 a 3 o 5 minutos al día. El chiste es que lo hagas regularmente, ese es el objetivo, que lo hagas todos los días. Y sí sirve que te grabes porque así posteriormente puedes revisar tu video y ver en qué te equivocaste. Consejo número 3 es escucha más y más español. De esto ya hemos hablado y pues es la receta y es la fórmula secreta y la fórmula perfecta para mejorar en cualquier lengua que estemos aprendiendo. Entonces, en este caso, si todavía tenemos miedo para expresarnos en español, una de las cosas que debemos hacer es escuchar más español, aunque parezca contradictorio, pero es ir adquiriendo confianza cada vez más y más en que lo que podemos decir tiene cierto sentido, ¿no? Si lo entendemos, entonces también lo podemos expresar. Hans Niemann ha appena fatto la performance dell'anno, 2946 punti Elo Fide, nessuno come lui, né Carlsen né Nakamura, nessuno, la performance dell'anno. Hans Niemann sta scatenando sul mondo degli scacchi il diluvio universale. Entonces, no importa en qué nivel nos encontremos, si somos básicos, intermedios, avanzados o super avanzados o como nativos, pero siempre debemos de escuchar, de poner atención en lo que escuchamos y esto nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra capacidad de hablar y de expresarnos mejor en la lengua que estamos aprendiendo. Consejo número 4, sé valiente y si te encuentras algún hispanohablante por ahí, pues intenta interactuar con él, que vamos, no te va a comer. O podrías aventurarte en el mundo de las aplicaciones como Tandem, donde podrías encontrar a algún nativo con quien puedas practicar. En fin, estos son los consejos que puedo darte. Te recomiendo que los practiques recurrentemente, todos los días si es posible, y verás cómo poco a poco el miedo a expresarte en español irá desapareciendo. Entonces, por hoy es todo y nos vemos a la próxima.